Jueves 16 de noviembre del 2023, del libro de Sabiduría, capítulo 7, versículo 22 y capítulo 8, versículo 1. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento, y por ser inmaterial lo atraviesa y lo penetra a todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del omnipotente. Por eso nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo, sin cambiar en nada. Todo lo renueva, entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. Alabanzas al Señor del Salmo 118. Enséñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos, que solo viva yo, Señor, para alabarte, y que tu ley me ayude. Alabanzas al Señor, enséñanos, Señor, tus leyes y tus caminos. Aclamación antes del Evangelio, San Juan 15:5. Aleluya, aleluya. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, aleluya. En la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 17, versos 20 al 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llegará aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Buenos días por la mañana, hermanos y hermanas. Que el amor del Padre siempre sea con ustedes. La sabiduría entrando en las almas buenas va haciendo amigos de Dios y profetas. Las lecturas que presenta la liturgia en el día de hoy, de alguna manera tratan de complementarse. Se presenta por un lado un elogio que se hace a la sabiduría y la otra lectura nos habla del reino de Dios. Si analizamos profundamente las dos realidades de estos conceptos,
Vemos el equilibrio que aporta el uno al otro. Ambas son un don de Dios que se dan, tanto la sabiduría como el reino. Además, la sabiduría sería como esa llave que le permite al discípulo de Jesús entrar en el misterio de Dios y reconocer verdaderamente el reino. Necesitamos esa disponibilidad interior para acoger, para poder abrirnos a la sabiduría. Entrando en las almas buenas de cada generación, va siendo amigos de Dios y profetas. Es lo que plantea el texto de hoy. Es cierto que conocemos a personas que, aunque no hayan tenido un grado alto de conocimientos académicos, las reconocemos como sabias, porque en su vida han desarrollado una conducta prudente de saber manejarse, una inteligencia, sentido común, con las cuales han sabido guiar sus acciones hacia el bien y rechazar el mal. La sabiduría como el don de Dios personificado a la hora de la creación de todas las cosas, lo muestra el libro de los Proverbios. Y esa sabiduría es la que debe de adquirir el ser humano para guiar su vida. Necesitamos hacer en nuestra propia historia personal ese camino espiritual que nos introduce de lleno en el plan de salvación de Dios. Es algo que no tiene comparación porque irradia la luz eterna de Dios. Y es el mismo Dios que exhorta a sus hijos a que vivan en ella. De este modo, la vida cristiana tiene que abrirse al don de la sabiduría de Dios e implantar el reino de Dios. Algo así viene a expresar Santiago en su carta. En capítulo 3, versículo 13, dice: ¿Quién de vosotros es sabio y experto? Que muestra sus obras como fruto de la buena conducta, con la delicadeza propia de la sabiduría. Mientras que por otra parte, querido hermano y hermana, Jesucristo nos presenta el reino de Dios y nos dice que el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios lo instaura Jesús de Nazaret con una forma revolucionaria, fresca y original para cualquier época histórica en la que se viva. Una forma de vida original que sirve de testimonio y que habla por sí misma, sin necesidad de explicaciones, sin necesidad de alardes de grandeza, sino con acciones y ejemplos concretos que descolocan al pueblo, gestos que traen al valle de lágrimas la ternura y la compasión de Dios por sus hijos. Cuando Juan el Bautista está encarcelado, se hace la siguiente pregunta acerca de Jesús: ¿es realmente Jesús el Mesías, el Dios con nosotros? A lo que Jesús les respondió: id y anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Así lo dice Jesús en San Mateo 11, versos 4 al 5. Jesús y el reino de Dios van de la mano para mostrar algo realmente profundo. Dios mira con amor al que está necesitado de su misericordia. De este modo, Jesús deja claro al auditorio fariseo que no se trata el reino de Dios de grandes exhibiciones, de estar aquí o en otro lugar físico concreto, sino que el reino de Dios se ha hecho presente en medio de su pueblo. A los discípulos, a los hijos de Dios, se les lanza un reto concreto. El reino de Dios debe de florecer en medio de las gentes. No se trata, por tanto, de vivir en una serie de claves morales, vivir aferrados a la ley, sino que lo que plantea Jesús como algo nuevo que debe de echar raíces profundas en el corazón de sus seguidores es vivir en clave de amor. Jesús nos dice en San Mateo 5:17, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, su sentido, su significado. La plenitud en el reino la da precisamente la vida en el amor. San Juan 15:13 nos dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Así lo dice Jesús. El amor hace que te entregues hasta las últimas consecuencias por implantar algo distinto, nadar contracorriente, hacer esfuerzos sobrehumanos
para que germine la compasión en medio de escenarios que solo hablan de oscuridades y muerte. Así, la acción de Jesús, de la que envía noticias al Bautista, que está encarcelado. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Coincide pues con la liberación, sanación, vida en el amor que implanta el reino de Dios en esta tierra. Esto es lo que se nos plantea hablando del reino. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros, nos dice Jesús en San Mateo 11:20. Una de las claves de que el reino está vigente y entre nosotros es la acción de Jesús que expulsa a los demonios. La parábola del grano de mostaza compara el reino con ese grano, el cual, después de crecer, ha creado una estructura lo suficientemente potente para que las aves se sientan seguras y aniden y canten en sus ramas. El reino está presente cuando los discípulos de Jesús creamos estructuras de hospitalidad. El reino se parece a un tesoro. Cuando los cristianos vivimos y manifestamos con nuestra vida la alegría del encuentro con Jesucristo vivo y resucitado, hablamos del sentido del reino implantado aquí en la tierra por Jesús de Nazaret. Aleluya. Para ello hay que abrirse al don de la sabiduría de Dios. No vivir en la clave del cumplimiento de la ley al estilo fariseo, ya que no es fácil comprender el nuevo planteamiento de vida que propone Jesús, su reino de amor. Para ello se ha encarnado, se ha hecho uno de nosotros y habla de ese anuncio de pasión, muerte y resurrección como la clave de vivir centrado en una entrega total de la vida por amor a Dios y a la humanidad. De este modo, el que se siente discípulo es un instrumento en las manos de Dios, como lo plantea este himno. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas, y estáis de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Eso es lo que hace que el reino esté presente en medio de nosotros. Creador y criatura están trabajando por implantar algo nuevo,